Buenas tardes, 18 de abril y estamos conmemorando hoy los cubanos fechas históricas importantes, algunas con incidencia más bien para la provincia de Artemisa. La primera de ellas, 18 de abril, es el día del tanquista cubano, marcado por la presencia y por la impronta que marcaron, y valga la redundancia, los tanques cubanos durante la invasión mercenaria por Playa Girón, específicamente el día 18. Estamos conmemorando precisamente los cubanos como un marco más amplio, la victoria sobre la invasión mercenaria por Playa Girón que tuvo lugar entre el 17 y el 19 de abril. Se habla del 17 el día del miliciano, el 18 el día del tanquista, el 19 el día de la victoria, de la primera victoria sobre el imperialismo. Una agresión que se gestó mucho antes de abril del 61, pero que el 15 ya se podía advertir por la dirección del país, específicamente por Fidel como primer ministro, qué era lo que iba a suceder. El 15 se produjo el bombardeo de los aviones norteamericanos a aeropuertos cubanos, a los de Ciudad Libertad, San Antonio de los Baños, aeropuertos militares, a los de Santiago, al de Santiago de Cuba, tratando de poner en desperfecto los aviones cubanos para una vez que se produjera la invasión mercenaria, que no estuvieran en condiciones de responder, de hacer la réplica. Lo lograron en parte, engañándonos con aviones que bombardearon, con insignias cubanas, con la bandera cubana, pero tuvo una respuesta. A pesar de muertos y heridos, el día 16 Fidel, en la esquina de 23 y 12, en el Vedado Capitalino, proclamó el carácter socialista de la revolución, avisó que iba a suceder y que quien cayera ante una invasión iba a caer defendiendo el socialismo. No hizo más que declarar el carácter socialista de la revolución. Como dijo Raúl, le puso nombre a una criatura que ya había nacido, porque a las medidas que estaba tomando la revolución ya le daban un carácter socialista, aunque se declaró ese día. Y el día 17 fue la invasión. La disposición de los batallones, ya se habían fundado las milicias nacionales desde el año 59. Y finalmente la entrada de los tanques el día 18. Y como mismo hablamos de los aviones, de los pilotos bisoños, hay que hablar de los pilotos de tanque que también eran bisoños, aquellos conductores de tanque, aquellas tripulaciones de tanque. No teníamos todavía en Cuba las tripulaciones de tanque que después nos llegaron del campo socialista, específicamente de la Unión Soviética. No era la mejor tecnología, no estábamos experimentados con esa tecnología, por suerte no habíamos tenido que utilizarla, pero los tanques fueron determinantes el 18 de abril del año 1961 durante la invasión mercenaria por Playa Girón. Su respuesta fue decisiva como enlace entre el 17 para que el 19 se produjera finalmente la victoria en Playa Girón, y fueron los tanques los que barrieron prácticamente hasta las costas de Girón, de la bahía de Cochino, porque fueron dos victorias. Primero aquella victoria militar en que derrotamos la invasión y después en la que logramos capturar a la mayoría de los mercenarios que no pudieron escapar, y en el cual acciones en las cuales tuvieron importante participación los batallones de Artemisa, de San Antonio, de Huira de Melena, de Alquizar. Propiamente de Artemisa el batallón no estuvo en Girón, pero sí hubo una participación importante. Y hoy cuando vemos en la relación de combatientes de la Revolución Cubana del municipio de Artemisa, en la sede, la cantidad de combatientes de Girón, también algunos después llegaron a Artemisa provenientes de otros lugares que participaron por otros batallones. Pero es bueno que hoy recordemos y que rindamos homenaje a los tanquistas. Hoy tenemos esa brigada de tanque Sanguilí, hoy nuestros tanques son orgullo de como apoyo a la infantería en el orden militar, a la artillería, pero en aquel momento comenzaron a lucir sus mejores victorias con Girón el 18 de abril del año 61. Aparentemente, con una incidencia solamente provincial o municipal para Artemisa, esta fecha del 18 de abril de 1972, cuando murió en La Habana con 90 años de edad, Manuel Isidro Méndez, asturiano, nacido en Artemisa. Le dedicamos hace mucho tiempo un programa. Nacido en Asturias, disculpen, asturiano, nacido en España, una de las regiones de España, en 1882, llegó a Cuba en 1896 por Santiago de Cuba, el mismo día que cayó en combate en San Pedro el hijo heroico de Santiago, Antonio Maceo. Vino para Artemisa en 1901, se convirtió en un periodista y un intelectual de primer nivel sin haber tenido estudios académicos.
En 1923 fue a vivir a España. Allí lo sorprendió la Guerra Civil Española en 1936. Tuvo que regresar a Cuba. Vivió intermitentemente en La Habana y en Artemisa hasta que definitivamente residió en la capital a partir de 1940. Perdió en España más de 10.000 fichas que ya tenía elaboradas, sacadas del Archivo Nacional y de otros archivos de las provincias y municipios sobre la historia de Artemisa, algo que tuvo que rehacer, porque fue y es por excelencia su historia de Artemisa la primera referencia que asumimos los historiadores de este municipio. Si de la historia nuestra se trata de la Villa Roja, hay que aclarar que ese libro de la historia de Artemisa, que se publicó en 1973, la historia del pueblo de Artemisa, ya había muerto Isidro Méndez y su hijo Melquiades fue quien armó con todas las fichas que tenía el libro. Por eso es un libro muy particular en su estructura, criticado a veces, pero muy útil siempre, porque no fue él quien lo armó como tal vez pensaba, ¿no? Lo hizo su hijo después de la muerte de su padre, Manuel Isidro Méndez. Pero Manuel Isidro Méndez, yo digo que no solo tiene una incidencia provincial o municipal, por esto que le acabo de decir, fue el primer biógrafo de Martí. En 1918, el primer discurso que se dio en el pueblo de Artemisa para homenajear a Martí en el Centro Obrero lo dio Manuel Isidro Méndez. A partir de ahí no se detuvo. Según él, lo primero que vio de Martí fue el manifiesto de Montecristi, quedó prendido de la obra de Martí, de su ideario político y revolucionario, y se convirtió en uno de los principales estudiosos en su tiempo de la obra de Martí. Fue el primer biógrafo, pero además de eso, Manuel Isidro Méndez, el día 28 de julio de 1940, recibió en lo que es hoy la biblioteca, entonces Sociedad Luz y Caballero, lo que es la Biblioteca Provincial Ciro Redondo en Artemisa, recibió la condición de hijo adoptivo de Artemisa, por los servicios prestados a la historia de este pueblo y a este pueblo como periodista y como escritor. Los restos de su madre descansan aquí, pero además de eso, a su hija le puso Artemisa como nombre y según era en una carta o en un agradecimiento cuando le dieron esa condición de hijo adoptivo, explicó: le puse por nombre Artemisa para que nunca mi familia se olvide de este rincón de Huerta Abajo que un día me dio cabida. Y murió en La Habana con 90 años, pero hasta los últimos años de su vida estuvo viniendo a Artemisa y ocupándose de la historia de Artemisa. El gran Manuel Isidro Méndez, que no solo es de Artemisa, también es de Cuba, porque fue el primer biógrafo del más universal de los cubanos. 18 de abril, lo dije en el programa pasado, anuncié que hoy en este otro programa, iba a abordar no la trayectoria revolucionaria de Carlos Manuel de Céspedes, pero sí una reflexión importante con la que quiero terminar el programa. Fíjense que alteré el orden cronológico porque debía haber hablado primero de Céspedes, después del Día del Tanquista y después de Manuel Isidro Méndez, pero muy a propósito lo dejé para el final, para una reflexión. Hoy es 18 de abril, se cumplen 205 años del natalicio de Carlos Manuel de Céspedes, del padre de la patria, que siempre digo, no es el padre de la patria porque ese día dijo, cuando le pretendieron fusilar a su hijo, que lo hicieron de hecho, que era el padre de todos los cubanos y que no podía traicionar la causa de la revolución que él mismo empezó el 10 de octubre de Majagua. Es el padre de los cubanos porque vivió antes que muchos y vio antes que otros, muchos de su tiempo, la situación que había en Europa y cómo eso se veía después trasladado hacia Cuba. Fue Céspedes el primero de los bayameses que estuvo preso por la independencia de Cuba en la década del 50 del siglo XIX. Fue de los primeros conspiradores. Fue el hombre que cuando muchos conspiradores en aquellas grandes reuniones de Oriente, Camagüey y Las Villas, querían planificar el inicio de la guerra para un año después, debido a que debían ganar dinero por la zafra y después alzarse, era el hombre que decía, nos van a descubrir, tenemos que hacerlo ya. Era el hombre que se ganó la imagen de autoritario, de demasiado entusiasta, de un hombre dominante, por lo cual en algunas ocasiones no se pensó bien de él, precisamente por la energía que le ponía a la idea de iniciar la revolución. Y lo decía, si nosotros lo miramos tanto y si lo pensamos tanto y si a veces le tememos, es por los años que llevan colonizándolo y oprimiéndolo. Céspedes fue el primero que se alzó el 10 de octubre. Es verdad que lo hizo primero su hermano el día 9 en un alzamiento que ha pasado a la historia
prácticamente inadvertido. Pero fue Céspedes el primero que de manera oficial declaró a una misma vez la abolición de la esclavitud y la independencia de Cuba, lográndola con esos mismos hijos de África que vinieron a la fuerza para Cuba. Fue el primer presidente de la República en armas, el que tuvo que enfrentar de verdad los primeros problemas bien graves de unidad y quien cayó en el ejercicio de su defensa, no ya como presidente de la República, pero sí oprobiado por los mismos que en determinado momento lo traicionaron, lo destituyeron, lo dejaron solo, no le dieron una escolta, no le permitieron salir del país, no le dieron una tropa, lo auditaron y lo obligaron a caminar kilómetros y kilómetros a pie cuando había caballos para él. Ese es el padre de la patria. Es verdad que cuando su hijo Oscar, Amado Oscar, cae prisionero de los españoles, caballero de Roda, que era el capitán general, lo amenaza con que iban a fusilar a su hijo si él no traicionaba la revolución. O si no abandonaba la guerra, que para él era sinónimo de traición. Pero ya lo habían fusilado. Algo que él no sabía, pero ya lo habían fusilado. Y el compromiso tan grande que tenía no le permitía o no quería que su hijo muriera, pero tampoco podía empeñar el futuro de un país que él había comprometido en una guerra y que no sabía cómo iba a terminar. Ese es el padre de la patria. Y creo que como nunca Céspedes merece que se le rinda, como desde el 27 de febrero hasta hoy 18 de abril, una jornada nacional que tenga conocimiento. Es primera vez que se hace, pero creo que lo merece. Con esto me despido. Los dejo no sin antes prometerles que pronto vuelvo con otra historia. Usted recuerde, si quiere conversar con otra persona sobre este tema, lo escuchó aquí en Vericuota.